sean amantes de las historias de la noche. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el maestro Vicente Quirarte, ensayista y crítico literario, que ha publicado, entre otros textos, el libro La sintaxis del vampiro, obra obligada para los cazadores de esta criatura de la oscuridad. Con ustedes, el maestro Vicente Quirarte. Buenas noches tengan todos ustedes en esta emisión de En la Noche de los Tiempos. Me siento muy honrado que vamos a compartir esta ocasión. Pero antes de llegar a él, quisiera hacer con ustedes una reflexión en torno al sentido general del horror. Y conversando con Daniel Chávez, la primera sensación que como niños tenemos es la del terror a lo desconocido. La rama que en la noche golpea la ventana, como en el famoso poema de Edgar Allan Poe, las sombras que se forman en el jardín a partir de los caprichos de una lámpara, de las nubes o de la propia luz de luna, son factores que contribuyen a la aparición de esos fantasmas que finalmente son creados por nuestra imaginación y que existen en la medida en que nosotros les demos sustento con nuestra pasión. Como decía Lovecraft, en cuyo honor este programa lleva nombre, el miedo a lo sobrenatural es la emoción más antigua del hombre. Desde el momento en que el hombre que llamamos primitivo trató de explicarse la aparición de las fuerzas de la naturaleza, en cuanto buscó un techo para protegerse del cielo que caía sobre él, ya tuvo una primera forma de exorcizar ese miedo. Igualmente, cuando para despedir de manera ritual al animal con el cual se alimentaba, construía un tótem, de esa misma manera hemos ido construyendo una serie de textos literarios que nos sirven como exorcismo para seguir viviendo con el monstruo, con el fantasma, con el otro, con todas esas entidades que, nacidas de nuestra imaginación y de nuestros primitivos miedos, van cobrando una vida más real que los pequeños cuidados que nos ocupan cotidianamente. Creo que el horror tiene esta doble vertiente única de rechazo y atracción. Desde niños asistimos a ver películas donde no queremos ver, nos ponemos las manos sobre los ojos, y sin embargo, en el último momento, siempre abrimos una pequeña rendija para que esa luz que está torturándonos desde la pantalla, al mismo tiempo, sea un deleite para nosotros. Y el horror tiene esta doble vertiente masoquista y también deliciosa. No, hay que recordar que el cine es un estricto contemporáneo del vampiro en su actuación literaria máxima, es decir, con la aparición de Drácula, de Bram Stoker, que son fenómenos estéticos que nacen al mismo tiempo, a finales del siglo XIX, y es muy interesante pensar en que el vampiro, para ejercer plenamente sus poderes, necesita conjurar a la oscuridad, al igual que el cine, porque el cine, como todos sabemos, como todos aquellos que amamos el cine lo sabemos, solamente lo es cuando se realiza en el interior de una sala cinematográfica. Es precisamente en un escenario así, en un teatro, donde tiene lugar
la narración que vamos a escuchar esta noche. Su título es The Mystic Room, en homenaje al legendario salón dentro del Teatro Lyceum, donde Henry Irving, el empresario teatral, solía reunirse con sus amigos después de sus exitosas funciones teatrales. Recordemos que Bram Stoker, el autor de Drácula, era el secretario particular y el corazón del Teatro Lyceum. De hecho, entre Irving y Stoker hay una relación vampírica, porque Irving se dedicó a ser el gran actor y dejó en su secretario particular todo el trabajo administrativo, pero también le encomendaba las cartas que tenían que llegar a sus numerosos admiradores. A pesar de esa intensa carga de trabajo, Bram Stoker se dio el tiempo para escribir una veintena de libros, de los cuales naturalmente el que nos interesa es el emblemático Drácula. A partir de Drácula surge una gran cantidad de literatura intertextual que parafrasea, rechaza, rinde homenaje a personajes y situaciones de la obra. La razón principal es que en Drácula aparece un sincretismo nunca antes tan bien desarrollado, puesto que en la novela aparecen elementos históricos, folclóricos, ficticios, pero al mismo tiempo Stoker tiene la habilidad para otorgar a la obra un sentido de verosimilitud. Los lectores que se enfrentaban al diario de Jonathan Harker o que recorrían con los cazadores de vampiros las calles de Londres estaban recorriendo con ellos situaciones verosímiles, situaciones absolutamente tangibles. De allí la eficiencia del horror en la novela de Stoker. De la misma manera en que la imaginación de Arthur Conan Doyle concibió a un doctor Moriarty para ser un digno rival de la inteligencia criminalística del detective Sherlock Holmes, los autores de la literatura vampírica han creado la figura del cazador de vampiros. De todos estos personajes que se lanzan al desciframiento de los enigmas, la figura emblemática es la creada por Stoker, la de Abraham Van Helsing, doctor en medicina, filosofía, literatura y derecho. Todas estas habilidades son necesarias para la aparición de un personaje que reúna las armas para enfrentar a una criatura tan sabia y tan antigua como es el vampiro en general y en particular el Drácula histórico. Cuando hablamos del Drácula histórico, naturalmente nos estamos refiriendo a Vlad Tepes, este fascinante príncipe originalmente húngaro, porque ahora Transilvania se encuentra en Rumanía, y que ha sido motivo de textos históricos, pero más de interpretaciones literarias. Las transformaciones y las licencias que se permite Bram Stoker también han sido seguidas por una serie de admiradores. De ahí que Peter Haining haya publicado en 1996 un libro donde reúne una serie de historias donde el personaje central es precisamente el cazador de vampiros. Este personaje, que al mismo tiempo es un sabio, un detective psíquico, pero que reúne tanto elementos racionales como una visión mágica que le permite enfrentar los misterios en una sociedad
industrial. Sir Van Helsing es el único que puede enfrentarse al vampiro en la novela de Bram Stoker porque tiene un corazón de tinieblas, para utilizar la metáfora de Conrad, para poder abrirse paso en la oscuridad. Si nada más tuviera su racionalismo, no tendría posibilidades de triunfo. De allí que Peter Henning, a la vez que editor del libro que mencionamos hace un momento, haya escrito el cuento que vamos a escuchar esta noche. En mi opinión, este texto reúne las características deseables en un cuento de vampiros. Esas características que ya había enunciado Edgar Allan Poe al hablar del texto literario en general. Brevedad, intensidad y efecto. Se trata de una narración que toma como personaje central al Dr. Van Helsing, una criatura de ficción, pero que se va combinando con situaciones de la vida real, como ustedes lo habrán escuchado. Por eso es que mencionamos hace un momento que en Drácula hay una serie de elementos sincréticos, pero también esta idea se ha multiplicado con los escritores que admiran la obra. Por ejemplo, Robert Bloch escribió un cuento donde también Van Helsing llega a una librería de Los Ángeles a preguntar por un manuscrito donde, el manuscrito original de Drácula, donde Bram Stoker no eliminó una serie de páginas que después ya aparecen expurgadas en la edición final, y donde se hablaba de la relación que el propio autor tenía con los vampiros. Recuerden que Bram Stoker, sus biógrafos han señalado que había sido miembro de una sociedad iniciática, lo cual no se ha documentado. No existe una prueba fehaciente de su participación en estas sociedades ocultas, como sí hay documentación para probarlo en el caso de escritores como Yeats o el propio Conan Doyle. El texto que se ha traducido como La Última Cacería, por razones que el lector comprenderá al penetrar en este pequeño universo de horror y poesía, es el homenaje que Henning rinde a la imaginación literaria, es decir, a esta capacidad que tiene el escritor de ficción para transformar la historia con mayúscula en una historia donde la realidad y la fantasía adquieren una de las más afortunadas combinaciones. Si el sueño de la razón produce monstruos, de las criaturas nacidas de sus nupcias con la poderosa madre que llamamos imaginación, el vampiro es el más prestigiado, temido y admirado. ¿Por qué? Quizás porque no obstante la metamorfosis que experimenta al separarse del mundo de los vivos, el vampiro conserva las características de los humanos, pero además consuma los deseos que nosotros, en nuestra limitada condición, apenas nos atrevemos a nombrar. Preparemos entonces nuestras armas, fortalezcamos nuestro corazón y acompañemos a Peter Henning en esta última cacería. El viejo se apoyó pesadamente en su bastón al salir del Strand y tomar la calle Wellington. Ante él surgieron las columnas en la fachada del Teatro Lyceum, tan intrigante y misterioso para él. Por supuesto, había estado antes en Londres, pero entonces
Había tenido que atender asuntos urgentes y no tenía tiempo para distracciones frívolas como ir al teatro. Ahora era diferente y por fin podía satisfacer una curiosidad largo tiempo anhelada. Por un momento, la figura encorvada se detuvo. Se arregló el ala del sombrero de fieltro y se ajustó los lentes. Sus ojos cansados recorrieron de arriba a abajo los detalles del edificio, mientras una ligera sonrisa cruzaba su rostro anguloso. A su mente volvieron los antiguos recuerdos. Avanzó despacio, sin tomar en cuenta a la gente, apurada en sus negocios vespertinos, y llegó al vestíbulo del teatro. Una figura solitaria se hallaba en la taquilla. El viejo habló con una voz que era un poco más que un suspiro. Perdone, me pregunto si podría comprar un boleto para la función de esta noche, por favor. Su inglés continuaba siendo tan titubeante como siempre. Luneta o galería. La respuesta proveniente de la taquilla era plana, sin interés. Galería, supongo. ¿A qué hora comienza la función? A las 8. Un boleto amarillo apareció debajo de la reja. El viejo sacó lentamente su cartera y pagó sin decir otra palabra. Si la vendedora de boletos hubiera sido más comunicativa, me hubiera preguntado qué opinaba sobre la producción. Pero ese era el menos importante de los elementos de su visita al teatro. Estaba envejeciendo y viajar se hacía cada vez más difícil. El doctor Abraham Van Helsing había venido para visitar Londres por última vez, y particularmente el lugar donde Bram Stoker había oído por primera vez sobre los vampiros. Debe haberse quedado dormido, porque casi no registró nada de la función. En realidad, los pensamientos de Van Helsing se hallaban muy lejos, mientras los ojos de su mente buscaban más allá de las paredes del teatro, con esperanza de que sus investigaciones sobre el lugar donde se hallaba el Salón Beefsteak fueran correctas. Ese famoso cuarto donde el gran Sir Henry Irving, en escenas posteriores a la función, había agasajado a sus invitados, que formaban la elocuentemente llamada Sublime Sociedad de los Beefsteaks. Sin embargo, Van Helsing había aprendido desde tiempo atrás el valor de la paciencia. No le importaba permanecer en su asiento hasta que terminara la función. Cortésmente, se unió al aplauso del resto del público y se levantó
para dirigirse a las escaleras que se hallaban en la parte posterior del teatro. Cuando estaba a punto de dejar el auditorio, su paso se aceleró por primera vez en el día y sus ojos brillaron con expectación. Afuera, en el pasillo profusamente decorado y con carteles enmarcados, Van Helsing vio una puerta con el letrero exclusivo para el personal. Si sus cálculos eran correctos, detrás de ella había un pasillo que lo llevaría directamente al cuarto que buscaba, la habitación donde cierta noche de abril de 1890, Arminius Bunbury, un rumano de la Universidad de Budapest, experto en estudios folclóricos, había obsequiado a Arving y a Bram Stoker, entonces gerente del teatro, con sus historias de su natal Transilvania sobre los muertos en vida. A propósito, se fue quedando atrás hasta que salió el último de los espectadores. Entonces, puso su mano en la perilla de la puerta y la hizo girar. Estaba sin llave. Rápidamente entró y en silencio cerró la puerta detrás suyo. Por un momento, permaneció sin moverse para asegurarse de que nadie lo había visto o escuchado, y también para que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Sacó una pequeña linterna de la bolsa del saco y la encendió. El rayo de luz reveló un corredor, tal y como Van Helsing había supuesto. Con resolución, avanzó hacia adelante. A la vuelta se encontró con otra puerta. Estaba enmohecida y mostraba todas las señales de no haber sido abierta en años. Con la manga del saco, Van Helsing quitó una capa de polvo. Allí, sin lugar a dudas, pero muy borradas, estaban las palabras Salón Beefsteak, privado. El viejo se permitió un pequeño suspiro de placer. La manija de esta puerta también cedió ante su mano. Las bisagras rechinaron por la falta de uso mientras se abrían lentamente. Adentro, la oscuridad también era tangible. La luz de Van Helsing penetró en un cuarto que obviamente había estado ricamente decorado y con muebles ostentosos. Inclusive, las escasas mesas y sillas que quedaban, ahogadas en polvo y cubiertas por telarañas, mostraban sus señales de calidad. Una sonrisa iluminó el rostro del intruso. Ahora su mente trabajaba con rapidez mientras conjeturaba cómo debió haber lucido el salón cuando lo llenaban luces y música, gente y conversaciones, mesas rebosantes de refinados alimentos y bebidas.
avanzado sino unos pasos dentro del cuarto cuando un ruido en la oscuridad interrumpió sus pensamientos. Sonaba casi como si otra puerta se abriera, pero no exactamente, más como si se levantara una tapa. Pensó, intrigado de por qué había pensado eso. Van Helsing entrecerró los ojos en las tinieblas y aunque sintió que su pulso comenzaba a acelerarse, no tuvo miedo. Muchas cosas había enfrentado durante su larga y activa existencia. De repente, tuvo conciencia de una silueta que surgía de las sombras. La de un hombre alto, corpulento y con barba. Un hombre vestido en impecable traje de noche. Van Helsing apenas tuvo conciencia de los movimientos de la presencia, pero casi instantáneamente el hombre se había colocado frente a él. Una voz parecía surgir de lo más profundo del hombre, como si las cuerdas vocales hubieran estado inactivas durante años. Había además un dejo irlandés en su acento. Bienvenido al Salón Beefsteak, Dr. Van Helsing. Hace mucho tiempo que lo espero. Ahora, el miedo reemplazó al pulso acelerado en el cuerpo de Van Helsing. Retrocedió con torpeza e involuntariamente levantó la mano con que sujetaba la linterna. A través del halo de luz, pudo ver que la barba era roja, mientras que las enormes manos del hombre sostenían una estaca de madera y un martillo de acero, las herramientas de su profesión. Fueron las últimas cosas que el viejo cazador de vampiros vio mientras la antigua voz hablaba de nuevo. Mi nombre es Bram Stoker.